Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Andy Ercel y Kerem Bürsin. Dos nombres que han hecho latir millones de corazones, pero esta vez, no por una nueva serie o una alfombra roja, sino por una confesión inesperada que ha dejado a todos con la boca abierta. La actriz turca Hande Erçel, reconocida por su belleza, talento y su gran carisma frente a las cámaras, ha sorprendido a todos en una entrevista reciente con una declaración que ha generado revuelo en las redes sociales. Kerem Bürsin fue mi prueba más grande. Una frase contundente, cargada de emociones y significado, que ha despertado la curiosidad de todos sus fans y seguidores. Todo ocurrió durante una entrevista para una revista de moda, donde Hande, visiblemente más reflexiva que de costumbre, habló sobre su vida personal y profesional. Al principio, las preguntas giraban en torno a sus próximos proyectos, su rutina diaria y su cuidado personal, pero cuando el nombre de Kerem salió a la luz, el ambiente cambió por completo. Con una mirada serena y una sonrisa melancólica, Hande confesó: Kerem fue una de esas personas que llegan a tu vida para enseñarte algo. No fue fácil. Con él viví cosas muy intensas y también aprendí a conocerme a mí misma. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas de la pantalla turca gracias a su participación en las series en Kal Kapm, Love is in the Air, una producción que no solo conquistó Turquía, sino también a una gran audiencia internacional. La química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que duró poco más de un año. Pero como todo cuento de hadas moderno, el final no fue el esperado. Los rumores de ruptura comenzaron a circular hace unos meses, pero ninguno de los dos había querido hablar directamente del tema, hasta ahora. La confesión de Hande ha sido el primer paso para revelar parte de lo que vivió durante esa relación. A veces idealizamos a las personas, creemos que todo es perfecto, pero luego te das cuenta que no es así. Kerem y yo teníamos muchas diferencias, pero también muchas cosas que nos unían. Por eso fue tan difícil dejarlo ir, añadió la actriz. Por su parte, Kerem Bürsin también ha reaccionado ante las declaraciones de Hande. En una historia de Instagram que fue eliminada pocas horas después, escribió: algunas pruebas llegan disfrazadas de amor, otras de dolor. Pero todas te hacen crecer. Aunque no mencionó directamente a Hande, sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a sus recientes declaraciones. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo para ambos. Muchas seguidoras de Hande han expresado admiración por su valentía al hablar abiertamente sobre una relación que marcó su vida. Todas hemos tenido un Kerem en nuestras vidas, escribió una usuaria en Twitter. Otra comentó: Hande habló por muchas de nosotras, el amor puede ser una lección dura, pero necesaria. Los medios turcos también se hicieron eco rápidamente de esta noticia. Programas de espectáculos, blogs de entretenimiento y revistas especializadas comenzaron a analizar cada palabra de la actriz. E incluso invitaron a expertos en lenguaje corporal para interpretar los gestos de ambos durante sus más recientes apariciones públicas. Algunos señalaron que Hande, a pesar de su sonrisa, mostraba señales de nostalgia, mientras que Kerem parecía más reservado y distante en sus entrevistas recientes. Además, algunos cercanos a la pareja han comentado que la relación entre ambos, aunque intensa, también fue complicada debido a la presión mediática. Estaban constantemente bajo los focos. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes era analizada al detalle. Eso desgasta cualquier relación, comentó un amigo cercano al actor. También se dice que ambos intentaron mantener la relación lejos del ojo público en sus últimas etapas, pero el interés de los fans y los medios hizo esto casi imposible. A pesar de la separación, tanto Hande como Kerem han mantenido una actitud madura y respetuosa el uno con el otro. No ha habido escándalos ni acusaciones cruzadas, lo que ha sido muy valorado por sus seguidores. Es un ejemplo de cómo se puede terminar una relación con dignidad, escribió una fanática en un foro de discusión.
Otros han especulado si existe la posibilidad de una reconciliación futura, aunque ninguno de los dos ha dado señales claras de ello. En cuanto a sus carreras, Andersell se encuentra actualmente preparando una nueva serie dramática en la que interpretará a una mujer que lucha contra una enfermedad rara, un papel desafiante que, según comentó, la ha ayudado a canalizar muchas de sus emociones recientes. Es un personaje que sufre, que ama profundamente y que tiene que enfrentarse a sus propios límites. Me ha hecho pensar mucho en mis propias vivencias, dijo en una entrevista televisiva. Kerem, por su parte, está inmerso en una producción internacional, un thriller de acción donde comparte escenas con actores europeos y americanos. Ha dicho sentirse emocionado por esta nueva etapa profesional que le permite expandir su carrera más allá de Turquía. Sin embargo, no ha dejado de mencionar que siempre guarda un cariño especial por sus proyectos nacionales, sobre todo aquellos que le dieron el reconocimiento del público. El impacto de su relación ha sido tan grande que incluso algunas marcas con las que trabajaron en conjunto como embajadores han tenido que ajustar sus campañas. Algunos comerciales en los que aparecían juntos han sido archivados o editados, mientras otros han sido relanzados por la alta demanda de los fans nostálgicos. No cabe duda de que su historia, tanto real como ficticia, ha dejado una huella profunda en el público. Más allá del romance, muchos coinciden en que la historia entre Hande y Kerem representa una etapa en sus vidas que, si bien terminó, dejó lecciones valiosas. En palabras de Hande, no me arrepiento de nada. Cada momento vivido fue auténtico. Incluso los momentos difíciles. Me ayudaron a crecer, a conocerme, a entender qué quiero y qué no quiero en mi vida. La actriz también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus seguidores: a veces idealizamos el amor. Creemos que debe ser perfecto, sin errores ni conflictos. Pero la verdad es que el amor también se construye con desafíos. Y cuando ese amor se termina, no significa que fracasaste. Significa que viviste, que sentiste y que aprendiste. El futuro de ambos artistas parece prometedor. Con nuevos proyectos, una madurez emocional evidente y el cariño incondicional de sus fans, tanto Hande como Kerem están escribiendo nuevos capítulos en sus vidas, por separado. Pero con el mismo compromiso hacia su arte y hacia sí mismos. Aunque su historia de amor haya quedado en el pasado, el impacto de su conexión perdurará por mucho tiempo más, no solo en quienes los admiraron como pareja, sino también en aquellos que ven en ellos un reflejo de sus propias experiencias. Porque, como escribió una fan en Instagram, no todas las historias de amor terminan con un "y vivieron felices para siempre". Algunas terminan con un "y se convirtieron en mejores personas". ¿Y tú, qué opinas sobre esta sorprendente confesión de Andersell? ¿Alguna vez has vivido una relación que te enseñó más de lo que esperabas? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle del mundo de los famosos y darle like si te gustó este contenido. Nos vemos en el próximo video.